qué relación están ustedes. Creo que lo más lógico es que estemos en este segundo punto, porque nuestra propuesta va a ser ciudad. Y cuando hablamos de hacer ciudad, hablamos pues de distintas variables. Entonces, tener en cuenta que el análisis previo, el análisis que ustedes han hecho, en el cual nos hemos demorado casi un mes, un poco más, es un documento importante para el desarrollo de su propuesta. Todos, casi todos, o la mayoría se han olvidado de ese análisis. Entonces, no es que nosotros iniciamos el trabajo haciendo el análisis único y exclusivamente porque es parte de, sino que nos sirve pues para desarrollar nuestra propuesta. Entonces, nosotros les hemos dado unas ciertas variables para que puedan ustedes emplazar su edificio en las distintas áreas de poder, en las dos áreas de intervención, ¿no? Entonces, lo que un poco me gustaría que ustedes reflexionen nuevamente y regresen al análisis es para ver cómo se desarrolla la trama urbana como una de las variables posibles de emplazamiento. En Pampita Ceballos hay elementos muy importantes para poder tomar en cuenta para el emplazamiento de su edificio o de su conjunto. ¿Ok? Muy pocos lo han hecho. Entonces es un terreno bastante complejo, bastante importante, ¿no? Tenemos una imagen, tenemos una altura de edificación y tenemos también la trama urbana existente que nos pueden ayudar a configurar y desarrollar el emplazamiento de su edificio. Creo que nadie lo ha tomado en cuenta. ¿Por qué les digo eso? Porque el análisis previo no ha sido tomado como un punto de consideración importante para la implantación del edificio. Tenemos varios elementos que podemos utilizar como la mugata, la fábrica urbana, que es el entorno existente, ¿no? Y que no solamente está conformado por el sistema de edificios, sino que también son las vías, la movilidad urbana, la vialidad. ¿Ok? Estos son ya a nivel de polígonos urbanos. Hay otra cosa muy importante. El programa tiene que estar representado en cada una de las tipologías que están utilizando, flat, el duplex y los triplex. ¿Ok? Ojo, para todos. No necesariamente tenemos que utilizar un edificio que tenga, o un bloque, o una torre que tenga los 15 pisos, que es uno de los parámetros que hemos puesto, sino que podemos ir agrupando varios elementos de la barra que contengan ciertas tipologías y las torres que contemplen también los demás elementos que conformarían el conjunto. Estas tipologías que pueden ser flat, duplex y triplex tienen que estar cuantificadas en metros cuadrados. ¿Ok? Es imposible que yo pueda tener pues, un triplex de 180 metros cuadrados. Y lo más lógico que yo que tendría que hacer es dividir cada uno de los niveles en 60 metros cuadrados, ¿no? Y el último nivel sería pues, prácticamente un departamento más. Entonces hay que tener bastante cuidado cuando comenzamos a cuantificar áreas. ¿Okay? Si bien es cierto, pues la mayoría ha hablado un poco en el tema de áreas, bueno, las personas que pasan por esto. ¿No? También hay una señorita, pero Ángela creo que ha sido la persona más coherente en cuanto a lo que es el desarrollo de tipología, ¿no? Y en cuanto a programa. Pero también tiene factores positivos y factores negativos, no voy a hablar de eso. Pero creo que prácticamente podríamos racionalizar nuestra programación separando en tres áreas: área social, área íntima y área de servicio. El área social contempla el comedor, el área íntima con dormitorios y el área de servicio con cocina, patio, dormitorio, servicio y batería. ¿Ok? Bueno, creo que esas serían mis apreciaciones en cuanto a lo que son las En el caso del sistema de emplazamiento, creo que todos los que han hablado crítica conmigo, están tomando el terreno, bueno, los dos terrenos de manera plana. ¿Sí? Yo les indicaba a ellos que lo que sería ideal es que empecemos a integrar los niveles de dominio del espacio a razón de altura. El terreno es plano, efectivamente, pero lo podemos empezar a trabajar, ¿sí? Para enterrar algunas zonas, para levantar otras, para tener áreas sociales en diferentes alturas o sobre las barras, etc. Hay muchas formas de poder lograr eso, ¿sí? Todos los que he pasado igual están introduciendo los estacionamientos a medio o un nivel entero en su suelo.
Entonces ya tenemos ahí, por ejemplo, un punto de partida de donde empezar a buscar estos diferentes niveles en alturas en la carrera. Es importante que ustedes busquen la estabilidad, digamos, el dominio del usuario desde diferentes niveles de conjunto. Eso como primera percepción. Una segunda es la proporción que estamos usando. ¿Sí? Estamos encontrando creo que el gráfico acá tiene lo voy a explicar también. Pero bueno, lo vamos a comenzar. ¿Cómo nos afecta un índice acá? Esta persona que está aquí, ¿sí? ¿Cómo se ve, digamos, invadida, cómo se ve aplastada por una identificación excesivamente alta? ¿Qué elementos tenemos, por ejemplo, como está mostrando en el gráfico, que nos ayudan para que el elemento alto no nos aplaste? ¿Sí? ¿Qué podemos trabajar? ¿Sí? Podemos trabajar equipamientos, podemos trabajar tecnologías de altura, etc. Hay muchas formas, pero he encontrado varios que están trabajando con eso. Tienen la calle y el edificio. Y ahí sí es un tema muy complicado buscar esta proporción. Y otro punto importante que he visto es que casi nadie ha pensado en los sistemas de circulación vertical, que creo que es un punto muy importante a la hora de acceder a sus edificios. Estamos hablando de edificios altos, ¿sí? ¿Cómo conectamos todo? ¿Cómo conectamos el nivel 0 con el nivel 15? ¿Y cómo se conecta el nivel 15 con los departamentos a los cuales se abastece? ¿No? Entonces, esto tampoco se ha pensado. Y creo que es importante que ustedes empiecen ya a pensar en esos sistemas de circulación, ¿sí? O sea, ya ubicarlos. O sea, para mí son esos tres puntos, ¿no? O sea, la estabilidad a nivel de conjunto, ¿sí? A nivel de espacios abiertos, a nivel de espacios, digamos, de congregación de personas, desde la proporción que va a haber entre las edificaciones y el peatón, y lo que son los sistemas de circulación vertical, ¿sí? Esos tres puntos son muy importantes para mí. Bueno, a ver, en mi caso, lo que yo he visto fundamentalmente son 4 aspectos que no se están tomando todavía en cuenta. Este gráfico que les presento así, en cierta medida pasa porque sucede que hay 2 escalas que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Una es la escala peatonal, la percepción que tiene la persona cuando se enfrenta a un edificio, y otra es la escala urbana, que está dada por la presencia de nuestro proyecto en el entorno inmediato, ¿sí? Hay algunas personas que están viendo todavía el proyecto a vuelo de pájaro, o sea, comienzan sus ojos a ver desde aquí. Y no se están poniendo a un nivel peatonal para entender que hay una escala de abordaje al edificio que es la escala humana. ¿Sí? Entonces, tranquilamente ustedes pueden tener una torre de estas características, pero con elementos que acerquen a la persona a esa escala humana y que genere una escala adecuada al peatón. Si es obvio que una torre de 20 pisos de una calle angosta va a caer sobre las personas, se les viene encima, nosotros tenemos que generar elementos para que eso no suceda. Entonces, muchos no están considerando la posibilidad de tener elementos previos que estén adecuados a esa escala del lugar y después colocar los elementos altos en la parte posterior. Pero cuando colocan esos elementos altos en la parte posterior, algunos colocan elementos de 6 pisos, 5 pisos. Esos edificios no se van a ver, así que sea un edificio de 10 pisos, desde acá no se ve. Y el ejemplo más claro, por ejemplo, es la torre Virrey que tenemos. El edificio de atrás no se ve. Y pese a que ese edificio tiene un retiro sobre el frente. Si ese edificio no tuviese esa caja y estuviese al límite de las edificaciones antiguas, mucho menos. El edificio todavía seguiría menos. Entonces creo que tienen que considerar esas 2 escalas en todo momento. Además de que solo están muchos considerando el abordaje desde el ingreso, pero nosotros tenemos 4 frentes a tratar. Y si nosotros ganamos altura, tenemos techos a tratar. Por lo tanto, tenemos 5 frentes a tratar. Y esos tienen que abordarse.
Hay proyectos, por ejemplo, en los civiles que tienen la torre, se alejan muy bien de acá y se pegan al vecino. Se siguen pegando al vecino porque no están viendo sus propios proyectos. Entonces, ¿qué sucede? Hay áreas de su edificio y obviamente el vecino que se van a ver afectadas, ¿no? Que va a ser imposible iluminarlas, que va a ser imposible ventilarlas. Y que obviamente, si yo tengo una casita de pisos y habla porque tengo el muro medianero de un piso de 15 pisos, va a ser agresivo. Ahora, el segundo punto, la aproximación que tiene que ver con este, ¿no? Cuando ustedes abordan, entran en su terreno, muchos no se dan cuenta la manera en cómo lo hacen. O sea, piensan de que van a entrar, van a abrir la puerta sobre el departamento, se meten al departamento y al día siguiente salen y de ahí la caen. Pero en un conjunto habitacional hay dinámicas colectivas. Por lo tanto, los primeros pisos, y esto no es regla, pero puede ser que los primeros pisos puedan tener otras dinámicas aparte de tener departamentos. El primer piso es un nivel de contacto con la calle y con lo que después viene en los pisos superiores del proyecto. La pregunta es, ¿por qué muchos consideran que este primer nivel es un departamento convencional? Como sucede muchas veces en nuestra realidad, no hay ningún hall de distribución, no hay un lobby previo, no hay un espacio de socialización en el primer nivel dentro de la torre. Yo creo que sí, ¿no? Entonces, y si no lo están asumiendo, deberían entonces ver otros temas, por ejemplo, como los temas de seguridad. ¿Cómo hacen para que no se entren a robar en los primeros pisos? Es una realidad. O sea, no es algo que sea falso, ¿sí? O cómo hacen, por ejemplo, para controlar los temas de intimidad de un primer nivel. Yo abro mi ventana y veo a todo el barrio pasar por el dormitorio. También son temas que son reales, ¿no? Entonces, el primer nivel tiene que ser abordado de una manera también bien pensada. No necesariamente existe, pero analizada, pensada. Un tercer punto que he visto es el tema de cómo están distribuyendo sus tipos de vivienda en las torres. Muchos han decidido poner los flats en una torre, los duplex en una torre, los triplex en otra torre. O los duplex y triplex en una torre y los flats en otra torre, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos un poco generando con eso es la segregación de nuestro propio conjunto. Y además estamos negándonos la posibilidad de explorar especialmente el proyecto. Si yo tengo una secuencia de flats, probablemente lo que me vaya a salir es una secuencia de pisos, todos uniformes, homogéneos, como es en la realidad, muy parecido a lo que sucede en la Villa Médica, en la que todos son flats, y al final pues aparece probablemente un dúplex, ¿sí? Pero es la única posibilidad desde el punto de vista de la organización de los tipos. Yo creo que no. Yo creo que también se pueden dar mezclas de estos tres tipos dentro de una misma torre. Y eso va a generar dinámicas espaciales, exploraciones espaciales, que también van a generar una forma distinta. El resultado de la forma es el resultado también de estos análisis previos. Y no repetir lo que sucede pues en el medio, ¿no? Ahora, eso no tiene nada que ver con que si el edificio va a salir más caro o barato, ¿no? Y ya hemos visto un ejemplo de eso cuando el arquitecto Perochena ha expuesto algunos de sus proyectos, ¿no? En donde aparecen de manera mezclada algunos flats, algunos dúplex, espacios abiertos, no en el nivel de acceso, sino a un nivel un poco más alto. Entonces, también les posibilita a ustedes dinámicas de colectivas distintas. ¿Por qué la gente no se conoce en un bloque de departamentos? Porque no hay los espacios necesarios para generar dinámicas colectivas. El hecho, por ejemplo, de tener un ascensor y un núcleo de escaleras no te garantiza que te vayas a conocer con el vecino de frente. Tienes que generar otro tipo de espacios para que sí se generen estas dinámicas. ¿Y por qué es importante estas dinámicas? Por este último punto que quiero tocar. Muchos de ustedes ya están empezando a plantear dentro de su programa la distribución interna de sus tipos, ¿no? de vivienda. Bueno, aquí sucede algo. Es más, algunos no lo han dicho directamente. Yo he asumido, por ejemplo, las medidas del edificio Marca y sus
pensamiento del arquitecto que hizo Marta, pero no es el suyo. Y ahí sí yo les pediría una capacidad analítica de su parte, en que ustedes vean cómo son los modos de habitar de la familia actual. Porque eso sí va a condicionar las dimensiones de nuestros tipos de vivienda. Entonces, si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la arquitectura moderna, cuando ya está bien consolidada la arquitectura moderna, no ha habido un mayor cambio en los tipos de vivienda, en los departamentos en nuestra ciudad. Sin embargo, la sociedad ha cambiado. Las familias no son las mismas que hace 50 años. El tamaño de la familia ha cambiado. Las dinámicas internas de una familia han cambiado. Y estas dinámicas se dan en un espacio arquitectónico. Lo cual es, y por eso es que es ilógico que el espacio no cambie. Y las dinámicas sí. Entonces, antes a alguien le he comentado, ¿no? Quizás en los años 20, el espacio de reunión primordial era pues la sala. Porque ¿qué se colocaba allí? La radio. No había televisión en ese época. Y ese era un elemento de reunión de la familia. Hoy en día la radio ha perdido importancia y es la televisión quien ha asumido ese rol. ¿Dónde se colocan ahora los televisores? Individualmente en los dormitorios. Y los espacios de colectividad en la vivienda desaparecen. Entonces, esos espacios que antes, por ejemplo, eran los estares íntimos de las casas, desaparecen porque ya no se necesitan. Pero la pregunta es, ¿no se necesita? ¿O pueden existir otros espacios que reemplacen a los anteriores? La sala y el comedor siguen teniendo las mismas dimensiones. Sin embargo, en la actualidad se utilizan cada vez menos. O hay dinámicas más informales. Ya no es tanto el formalismo de... Estoy asumiendo un supuesto que puede ser que no se dé también, pero en la que hay otros espacios en los que la familia hace sus actividades. Por ejemplo, el comedor de diario. ¿Por qué es tan chiquitito en los departamentos? ¿No es ahí donde todos los días la familia debiera comer? No creo que haya el formalismo de los años 40 o 50 donde todos se sentaban en un comedor alrededor de la familia, ¿no? Y el papá estaba en la cabecera. Los tiempos han cambiado, pero quizás nuestros espacios no están cambiando. Esto de los muebles 3, 2, 1 en la sala, ¿por qué son así? ¿Alguien se lo han preguntado? Exacto, ya se están dejando de usar. Entonces las dinámicas están cambiando. ¿Qué? ¿Por qué era así? Eso es lo que yo también quiero que ustedes se pregunten. ¿Por qué es así? Es que viene la familia de los 3 ositos, después vienen los dos, después vienen el papá que se siente, ¿no? Yo solo, y la pareja, y los 3 hijos. Entonces, creo que hay estereotipos dentro de los tipos de vivienda que ustedes deben de analizar. Porque si nosotros no analizamos esto, vamos a ofrecer los mismos errores que probablemente las demás inmobiliarias estén vendiendo. Y algún arquitecto me dijo, alguna vez me hizo pensar, el arquitecto tiene la capacidad de que a su cliente le haga pensar qué es lo que quiere como producto donde va a vivir o donde va a trabajar. O sea, cuando viene un cliente, el arquitecto está en la obligación de convencerlo de que su producto puede hacerlo vivir mejor. Si nosotros vamos y vemos la oferta, todos tienen un mismo patrón de tipo de vivienda, absolutamente todos. Y creo que en ese sentido, los arquitectos sí estamos en deuda con nuestro trabajo, porque obviamente debemos de ofrecer un mejor producto, ya viéndolo desde el punto de vista práctico, pragmático, a los clientes, para que también podamos decir de que en nuestra ciudad se vive de una manera mejor. Se han quejado de que no se puede vivir bien en 70 metros cuadrados, en 60 metros cuadrados. Yo he visto departamentos hablando, por ejemplo, de 2 dormitorios de 45 metros cuadrados. Pues, si no hay no les hemos puesto como que ese límite, ¿por qué no utilizarlo, no? O sea, creo que ustedes también tienen en ese sentido que ser, repito, analíticos. Cuando hagan su programa, eso va a condicionar entonces las dimensiones de un tipo de vivienda o de otro tipo de vivienda. Acá el arquitecto menos les ha puesto 3 tipos de vivienda. Sí, pues,
que por su distribución espacial son los que se dan en la actualidad, ¿no? Un nivel, duplex 2 niveles, triplex 3 niveles, ¿no? Pero cuando yo genero un duplex, también genero una conexión vertical, porque si no, voy a tener una casita. El duplex tiene una escala mucho más importante que un plano en el espacio. ¿Eso no condiciona la psicología de las personas que viven ahí? Por supuesto. Pues el otro día conversaba con Alberto Guerrero y él me decía, está demostrado que un niño que vive en un departamento chiquito con una escala chiquita, después, en la adolescencia, tiene después problemas de relación, o sea, de expresividad con el espacio. Porque todo el tiempo ha estado contenido en un espacio pequeño. Entonces, su relación con los demás también puede ser que esté condicionada por eso. Yo sí creo en eso. Yo sí creo que el ambiente donde nosotros nos desarrollamos condiciona nuestra personalidad. Entonces, bueno, son puntos que los dejo para que ustedes lo piensen, lo recapaciten y a partir de eso relajamos un poquito. Sí, lo que vamos a hacer para la próxima clase. Sí o sí. Qué bueno, porque no se ve. La mayoría de los trabajos que he realizado están muy preocupados en cómo se ve la forma que han generado, que en cómo se relaciona o cómo se va a relacionar la futura vivienda con el entorno. Y eso porque no hay un análisis ni una crítica al respecto de los espacios que generan el entorno. Y me refiero a los espacios abiertos. Eso por un lado. Sean un poco más cuidadosos con el modo en que dejan aperturas y el tamaño en que los dejan y en la escala en que los dejan y qué va a albergar eso. Porque cada vez que ustedes hacen un claro dentro de la composición o dentro del orden de sus edificios, no se dan cuenta, pero están insinuando que ahí puede haber una actividad. Y esa actividad está en relación a la escala y al tamaño que ustedes están planteando. Entonces estamos hablando de barrio, perdón. No sé ni siquiera qué es. Bueno, tengan cuidado con eso, porque en el momento en que ustedes hacen un espacio abierto muy grande, están propiciando de que no se llene completamente o que se subutilice. Y la subutilización hace ese espacio más permeable a que se transforme. Y no sé exactamente lo que ustedes pensaron, ese espacio cuidado, bonito, verde, con árboles, ¿no? Que ustedes estaban viendo, porque no responde a la escala y la escala relacionada a la actividad que se va a dar. Básicamente esa ha sido mi crítica, porque en la mayoría de los casos tienen un criterio lógico suficiente de decir que el equipamiento está abajo y de ahí la torre es donde van a albergar la vivienda. Con respecto a las otras variables sobre de qué está compuesto cada tipo y a su vez cómo esos tipos van a generar un edificio alto, lo vamos a discutir en las próximas clases. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, Nalvi. Perdón. Sí, Nalvi. ¿Por qué no te hemos pasado crítica? En el terreno de Pampito Ceballos tenemos áreas libres, pero son áreas que no tenemos que utilizar porque no están dentro del terreno, ¿no? Pero... ¿Cómo cuáles? Están al costado izquierdo del plano. Sí, es que nuestro terreno político es más grande, y todos tenemos que usar 18 metros de ancho y hasta el final, ¿no? Que son 70 metros, me parece. Pero quedan a los costados terrenos vacíos. Entonces, no sé si eso también va a afectar con la sensación de que estaba... Va a afectar. ¿Pero qué ponemos ahí? Pero ya hemos hablado de esto antes. Sí, pero porque yo estoy no respetando escuchaste. esos metros, pero... Entiendo. Habíamos dicho que era imposible que ustedes entiendan
este terreno en específico como una tripa de 18 por 70. Y que había que desparramarse a los costados. Eso ya lo hemos dicho en algún momento. Ya lo hemos hablado. Y la respuesta es sí, puedes irte por las... ¿Puedo usar todo el terreno? Sí, sí, por favor. Pero es que el arquitecto acaba de decir que no. ¿Qué arquitecto ha dicho que no? Lucho, ¿tú has dicho que no se puede usar todo el terreno? No, ustedes tienen que usar 18 metros de frente para la edificación. Para ese terreno sí es una condicional. Bueno, por fin. Sí, Pero eso les va a dejar unas tripas de área libre que no pueden usar. sí. Pero son las mismas áreas de los dos terrenos. Caimara y Arica también tienen 18 metros y es una tripa, por eso nos condicionaron a lo mismo. Esa es la razón. Pero tiene que haber una cierta coherencia entre los dos terrenos. Sí, pero digamos, ellos no ponen nada. Nos ayudó a averiguar el espacio vacío. Eso es una historia que podemos hacer. Ustedes tienen 4 frentes de tratar por eso. O sea, no sé, pero esto es algo así, Pampita Ceballos. Acá hay 18 metros. Pero lo que Entonces se va a usar así. Esto se va a usar y les va a quedar estos espaciotes que no saben qué hacer con esto. Pero lo que nosotros no hemos dicho es si esto puede estar pegado acá o acá. Eso ya es potestad de cada uno. Pero como sean estos 18 metros y después pueden hacer esto así. Sí, claro. Ese es mi edificio. O sea, hacia adentro ustedes pueden trabajar. Lo importante es respetar hacia enfrente 18 metros. Esa es O sea, no usamos esa tripa. no necesariamente, o sea, puede ser de que tengas 18 metros y tú tengas enfrentado en el fondo una torre de estas características, ¿no? Como ha habido algún proyecto que lo ha planteado, ¿no? Y es más, yo he expuesto y he sido, no hay ningún problema. Y ganadores una bienal y todo. Entonces, sí se puede hacer eso, ¿no? O sea, no es una condición. Ahora, eso me da pie a decirles dos cosas. Hay gente que todavía, cuando hace el tema del emplazamiento, no tiene claro si configura con su proyecto el frente o no. Por ejemplo, en el caso de Pampita Ceballos, muchos generan un retiro y su primer edificio aparece muy retirado del frente, ¿no? Pero no es la única opción. Ustedes también tienen la posibilidad de, con su arquitectura, configurar el frente urbano existente. Se pueden pegar un edificio y seguir con las características que tiene el barrio, con esa escala. Lo mismo pasa en Quirós. Alguien puede decir que puede configurar la esquina con arquitectura, no solo retirándose. El tema es cuánto es la altura de esa primera arquitectura que aparece como primera aproximación al proyecto. Y entre eso incluso puede haber tamices, ¿no? Puede haber alguien que diga, no, tengo llenos y vacíos, pero planteen, ¿no? Yo no creo que la única solución para Pampita Ceballos sea generar, son muy modernos, ¿no? Porque esos sean los modernos, ¿no? Por eso me parece muy el edificio Virrey retirado, el edificio Prisma retirado, el correo central retirado, porque los modernos decían de que hay que reconfigurar la manzana existente, ¿no? Como obviamente negaban la ciudad histórica, ellos generaban sus propios frentes, ¿no? Con fachadas anchas, porque pensaban que todos los edificios iban a ser demolidos y las calles iban a ser igual así de anchas a esos edificios que ellos planteaban. Pero no es la única solución, ¿no? También puede haber un tema de que alguien diga, mi edificio puede reconfigurar el perfil urbano existente, los 2 o 3 niveles que existen. Y hacia atrás pueden generar patios internos, o sea, hay otras posibilidades, ¿no? Y entre eso puede haber también soluciones intermedias. Y el otro tema, pero tenía un... Pero a ver, tomando eso de los 18 metros. Entonces, si yo me retiro, tengo que tener en un momento 18 metros de presupuesto, así. Claro, Puedo hacer esto y esto es 18. claro, el primer punto de contacto es importante, porque lo mismo pasa en el otro terreno, ¿no? Pero no, en nuestro terreno, bueno, en el terreno de la calle está el sol distrito, o sea, ahí no hay posibilidad de poder volver así. Sí la hay, porque depende de cómo tú ubiques tu torre. ¿Qué pasa, por ejemplo, si tu torre está pegada hacia el vecino? Sí, pero por el hecho de que son 18 metros, no es tan tallado. Solo, por ejemplo, 10 metros del edificio como mínimo y todo lo demás tiene que ser. ¿Y eso qué tiene? Es que esa es la diferencia, ¿no? Entre un terreno y el otro, porque uno tiene
ambos tienen cierta complejidad que justo me di cuenta cuando estábamos haciendo críticas. El terreno de Paquita Ceballos tiene la posibilidad de, por donde está, tiene la dificultad de que es un terreno gigante, bien grande, y a la vez ustedes, para retomar la escala de barrial, necesitan ocupar el terreno de cierto modo, o con cierta arquitectura, o con cierta masa, para que los espacios abiertos no les queden gigantescos. Porque tienen eso acá, porque tienen un espacio muy grande, ¿no es cierto? Entonces el programa tiene que ser muy cuidado, porque el resto es un barrio tradicional, que tiene espacios chicos. El terreno de Tacna y Arica es al revés, alrededor no hay gente, o si la hay, no sé dónde viven, pero hay ferreterías, hay cosas, es un espacio mucho más chico, mucho más reducido, y lo que tienen que hacer es generar espacios que recobren la vida barrial de su lugar. Y ahí está la dificultad. No pueden venderle las fronteras en el primer piso a comercios porque los van a ocupar al toque con carreteras. Eso va a pasar. Entonces, ¿cómo se hace para que existan esos espacios de comunicación y de colectividad en una tripa tan larga? ¿Cómo se reparten? No sé. El terreno creo que tiene una problemática grande en el sentido de dónde ubican las torres para que no haya frentes negados, ¿no? Hay mucha gente que dice que, por ejemplo, pegan sus edificios al vecino. Si ustedes pegan su edificio al vecino, tienen un frente ciego. Sí, esa es magnitud de esta organización. Es una condicionalidad, ¿no? Y entonces hay que pensar en eso. Por eso el otro terreno tiene que estar más o menos compensado con eso. Y por eso la razón de los 18 metros. Lineales hacia el frente. Hacia el frente, no hacia el fondo. No, pero a la vez, derribando algunos cercos en Paquita Ceballos, el terreno se conecta muy bien con el resto del barrio. Se puede llegar a través de callejuelas hacia ahí, por los costados. Y eso implica una dificultad extra, porque el hecho de que esos callejones lleguen a un lugar, a un muro, tampoco está bien, ¿no? O sea, es muy peligroso. Y conectarlo implica que entre gente en mi conjunto. Entonces ahí también hay una complejidad. ¿Cómo controlo eso? En cambio, en Quirós, digamos, lo tienen un poco más resuelto eso. Hay dos dinámicas muy claras. En el otro se puede llegar caminando, o sea, un asesino en serie puede llegar caminando. Pero es un tema real, o sea, porque si bien nosotros tenemos espacio colectivo, no creo que vayamos a tener espacio público. Hay una diferencia entre el espacio colectivo y el espacio público. El espacio público es administrado por organismos públicos que hacen que el espacio sea de todos nosotros. Una plaza es un espacio de todos nosotros, que es administrado por la municipalidad. Pero la plaza que hay, por ejemplo, en el Parque Lambrani es un espacio colectivo, pero de tendencia privada, por lo tanto no es un espacio público. Y lo mismo va a pasar un poco con nuestros edificios. Es una propiedad privada, entonces no cualquiera tampoco puede entrar con el de gana. Entonces hay límites que establecer ahí. ¿Hasta cuándo, cómo dejo que entre el extraño y cómo es que se utilizan esos primeros pisos? Porque tampoco podemos ser tan utópicos y decir, sí, todo el mundo utiliza las primeras plantas. Sí, pues, pero en realidad todo el mundo utiliza las primeras plantas, todo el mundo se roba lo que hay en la no pasa solo en la realidad, en Chile pasa eso, por ejemplo. Un amigo de inclusión de colegio que vive en un edificio en Santiago y le entraron a robar y vive en un piso 18. Y allá les llaman a los que asaltan hombres arañas, porque lo que hacen es que suben por todas las terracitas, roban y bajan por esas terracitas. Son realidades, obviamente porque no se roban una cabeza, pero se roban. Entonces, nosotros tenemos también que asumir que estamos en una realidad. Los grados de control son necesarios, ¿no? Incluso en los espacios públicos también son necesarios. Entonces, eso es también un tema que ustedes deben de pensar, porque va a condicionar también su emplazamiento. Sí, claro. Entonces, ya el tema de las cuatro horarios está cruzado por cómo es que yo entiendo la dinámica de contacto de mi edificio. Y si soy, no sé, pues, hagan algo para la próxima.
Eso es A ver ya chicos, entendiendo es que tenemos libre desde el día jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, casi 5 días para trabajar. Para el día martes 22. que pensaban que iban a ir de campamento. Nosotros sí, Yo sí. parece que piensan que el jueves comienza, que el domingo resucita, imposible, no creo que Bueno, el día martes a las 5:30 de la tarde, por favor, vamos a traer los siguientes requisitos. Planos en escala 1 en 200, mostrando el partido, básicamente el emplazamiento, y lo que queremos es su relación con el entorno. ¿Ok? Ya hemos hablado de esas variables, ¿no? La trama urbana, la accesibilidad, la vialidad, todos estos elementos que conforman el desarrollo urbano, hay que aplicarlos aquí. Y las variables que nos hemos explicado, clima, imagen, ¿de acuerdo? ¿Ok? En este partido nosotros debemos ver claramente cómo es la relación del sistema edilicio implantado con los espacios públicos, áreas libres, espacios de socialización. ¿Ok? Estamos trabajando en una escala de 200, por favor. Y los cortes, en donde vamos a zonificar las tipologías utilizadas y además el equipamiento y cómo es su relación. ¿Listo? Ahí vamos a ver si es que todas sus torres son flats o si hay una combinación de las tres tipologías. ¿Ok? La maqueta en escala 1 en 200 representando todo lo que dice los planos. ¿Ok? ¿Listo? Algo importante es ubicar el sistema de circulación vertical en las plantas que se van a... ¿Listo? Entonces eso condiciona la En el partido también vamos a usar lo que son los sistemas de circulación vertical. ¿Ok? Para que ustedes vayan relacionando cómo va a ser el contacto desde el primer nivel hasta el último nivel. No vaya a ser que por ahí aparezcan pues esos pasillos, ¿no?, de 70 metros de largo y departamento a la izquierda, departamento a la derecha. ¿Listo? ¿Ok? Maqueta en escala 1 en 200 representando todo lo que indica el partido y el desplazamiento. ¿Ok? Ahí en esa maqueta, en su propuesta, ya vamos a ver dónde están pues, los espacios públicos, los espacios de socialización, las áreas libres dentro de la configuración del emplazamiento de su edificio. ¿Listo? Y por último, la programación por tipología. Tengo tres tipologías, duplex y triplex. ¿Ok? ¿Quieres más? No, o sea, en general pensamos ya. No. Van a pelear. Puede haber dos tipos de plan. Por supuesto. Son tres Ese es el desarrollo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, así lo que no sé, ustedes lo determinan. Déjame acordar de lo que el tema de fondo y figura. Hay mucha gente, y ese es un tema básico. Cuando ustedes diseñan su edificio, están diseñando la figura, el objeto, pero se están asentando sobre un terreno con unos límites y que eso define una forma del mismo terreno. Ese vendría a ser el fondo. El fondo tiene que estar diseñado. O sea, no colocamos el proyecto y nos olvidamos de que el área libre es un elemento que no tiene una geometría, o sea, que es amorfo. No, tiene que tener una geometría definida. ¿Sí? Y para eso sus plazas tienen que tener una geometría, sus espacios de acceso, sus parques, sus circulaciones. No podemos olvidarnos, solo diseñan el objeto, pero el terreno queda con una serie de recovecos y de imprecisiones que no están claras. Y eso tiene que estar diseñado desde ya. Nosotros nos implantamos en un terreno y ese terreno tiene que estar diseñado previamente. No ponemos el objeto así, donde caiga. No. Para yo tender una mesa tengo que poner primero el mantel. Bueno, hagan de cuenta que el mantel es el terreno. No sé si será claro. Sí, pero... Qué linda metáfora de la arquitectura del taller. Bueno, con respecto a lo que dice su compañera, los flats pueden ser de 1, 2 y 3 dormitorios. ¿Ok?
bueno, la programación por tipologías en donde representamos cada una de estas y además el equipamiento. ¿Okay? Aquí yo quiero hacer una llamada de atención y nuevamente voy a regresar al tema que es el análisis. El análisis previo determina qué tipo de equipamientos son los que necesitamos para cuidar o refuncionalizar la zona que estamos determinando. No me van a poner, pues, en algunos casos que he visto, pues, un gimnasio en 3 niveles. ¿No? Entonces, el análisis que ustedes han realizado va, pues, a determinar cuáles son los equipamientos que necesitamos para el área de intervención. ¿Okay? Entonces tienen que ver un poco de lo que tienen que revisar más bien el análisis previo. ¿Listo? Y toda esta programación tiene que estar cuantificada en metros cuadrados. ¿Okay? Vamos a estar revisando, la programación la van a presentar en unas hojas A3 con las unidades correspondientes. ¿No? Me parece que termine tu programa. Me parece que este es el modelo que se tendría que utilizar. Creo que todos lo tienen, pero no se lo copien, pues cada uno tiene que hacer su programa. ¿Listo? Muy bien, muy bien. No, pero esto lo he visto pues en 33 personas. Muy mal, Daniela. Acá, por ejemplo, especifica por área cada una de las actividades que se desarrollan en el ambiente. Pero, por ejemplo, falta pues cuántos metros cuadrados se determinan o están utilizándose para cada una de las actividades. Por ejemplo, si dice dormitorio principal, dice dormir, closet, ¿no? Y baño. ¿Qué vas a hacer? Baño, perdón. Perfecto. Pero dice pues que cada uno tiene 5 metros cuadrados, 7 metros cuadrados, y al sumar todo eso pues nos da 24 metros cuadrados por dormitorio principal. Pero eso no tiene esta programación, entonces hay que desarrollarla de tal manera que podamos identificar cuánto tiene cada uno de los ambientes por metro cuadrado. ¿Ok? ¿Listo? Porque es la modernidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Los planos en AutoCAD. A mano. Cállate. Por razón, que no se hagan los AutoCAD. No son algún formato especial. No son AutoCAD. Si tú sabes que para... Ahora, los planos, arquitecto, van a ser, se supone que solamente lo que es emplazamiento, relación con el entorno, no vamos a hacer planos de detalle, por ejemplo, Pero, a ver, Pero a mano está bien. estamos en los primeros pasos. Claro que sí. No, es una Es pregunta. partido. Explícanos eso. Que les expliquemos que... O sea, ¿Cómo se yo ocupa también mano? tenía entendido que ya teníamos que organizar y todas las camas, dónde está. O sea, un estudio antropométrico. A ver, exacto. Miren, a ver, por ejemplo, ustedes tienen en un primer nivel, es decir, 15 departamentos, ¿ya? Y cada uno de estos departamentos tiene 80, 40, 50 metros cuadrados. No les estamos pidiendo el desarrollo interior. Simplemente que, si por ejemplo yo tengo un terreno A, puedo tener un emplazamiento de esta manera y tengo 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 departamentos. ¿Listo? Yo no quiero que me vengan a hacer acá que no. Esas cosas no todavía. Y lo que queremos sí claramente es que aparezcan los espacios claramente definidos. Listo, hay una cosa muy importante. ¿Por qué les pedimos cortes? Porque nosotros necesitamos que ustedes vayan viendo también cómo va a ser los estacionamientos. ¿Van a ser en sótano? ¿No van a ser en sótano? ¿Por dónde entra el estacionamiento? Entonces, tendremos que ver acá también, pues, ¿no? Mi acceso al estacionamiento, si es con una rampa, no sé cómo me voy ubicando. El desarrollo todavía no lo quiero, no lo queremos, pero ya debemos hacernos una idea de cómo va a ser ese sótano, esos dos sótanos que van a tener. No me dijeron cuánto es el promedio que vamos a tener en el departamento. 20 departamentos, no. ¿Ok? 300 departamentos tampoco. No más, porque también hay límite mínimo de entrega.
No, una altura mínima de 15 metros, ¿no? Digo, 15 pisos. De 15 pisos. 15 pisos, máximo 15 niveles. O sea, hay torres de 10. No, mínimo 10 y máximo 15 pisos. Claro, máximo después de los 9. Máximo 15. Porque no llegas a 15. Tiene que haber por lo menos una de 15. Bueno, claro. Si tiene una de 10, pues tiene que haber 15. Vamos a llegar a los 15 pisos. Los planos son por nivel. Sí. Claro. Son 15 planos. Alguno es 25. Porque cuando consideras 15 metros, llegan, ¿qué son? Si no encuentran mecánicos, es un poco difícil de que Pero yo creo que pueden ser. No, uno, pues, no, O sea, no es nada nuevo, porque igual solo se ve. ¿Qué van a ver después? Yo creo que 200 está bien. en A2, Parte del entorno y el desplazamiento. No va a ser. A2. Hasta llegar 3 centros. ¿Cómo podrán? Bueno, esa es justamente la ventaja de trabajar a mano. Porque van a trabajar capa por capa por capa por capa por capa. Ustedes agarran un solo Recordar chicos que tienen un 40% de área libre. Área no techada. área libre siempre es área de Y ahora que mencionamos área no techada. Acá hay una pregunta, a ver, para todos. No, es que lo que estaba viendo es que solo tenemos que hacer el plano del emplazamiento y no hacer los planos por nivel, que eso todavía se va a desarrollar más adelante. Hemos dicho que hay un corte que hacer. Ah, claro, los cortes sí, las... Y obviamente, ¿qué onda el desarrollo de Es como que les digan, van a hacer un cuento para la próxima clase. Ah, ya. ¿Usted tiene 4 párrafos? No sé, ese es el problema. ¿Y cómo representar mi cuento? ¿Y cuántas palabras son esos 2000? O sea, tienen que explicarnos el proyecto de la mejor manera, en planos en un inicio. Utilizando el formato 2 como... Si ahorita no hay un desarrollo de planta, rectángulos. Son capaces ahí. eso es para el plan de desarrollo. ¿Por qué 15, Daniela? No entiendo. Es que quieren hacer. Ella quiere hacer, ya pues usa 15 planos. No, pero no es porque... Sí, a ver, una cosa. Cuando tú superpones un piso, si te das cuenta si coinciden las escaleras, si coincide el ascensor, si coinciden las montañas, etc. Si coinciden los sistemas estructurales. Si tú lo pones esa al lado de la otra, no te vas a ver. Entonces, para mí creo que es un tema un poco. Pero ¿y qué van a tener? ¿Se lo pasan? No, una chiquilla, como siempre. No, a partir del quinto ya no se ve nada. Pero tiene que haber una norma. Porque muchos, yo les apuesto de que no van a tener la noción de tener continuidad estructural. Y un edificio sin continuidad estructural. En el corte se puede ver. Sí, Patricia. ¿No? Seguimos manteniendo el hecho de poner la vivienda de gris o las zonas sociales de jugado o en base libre también. No, sí. Entonces también, por ejemplo, ahorita está como a nivel de volúmenes. La mía está a nivel de volumen, pero sé que con unas extracciones o aumentos, o sea, esas cosas ya tenemos que... Sí, ya va a aparecer. Ya está configurando la forma. Es que ya va a aparecer porque